Hola, bienvenidos a esta exploración en profundidad. Hoy nos metemos de lleno en un análisis teológico y social bastante potente. Es de Joshua, se titula El pan de este día y se centra en un pasaje muy concreto del profeta Amós en el Antiguo Testamento, capítulo 8, versículos del 4 al 8. Lo que tenemos aquí es, un estudio que no se anda con rodeos, analiza a fondo la condena de Amós a cómo se explotaba a los pobres en el antiguo Israel y define una figura que Joshua llama predadores sociales. Así que nuestra misión hoy es desgranar esto. Queremos entender bien quiénes eran, según Joshua, estos individuos, por qué lo que hacían provocaba una respuesta divina tan fuerte como la que describe Amós y, sobre todo, qué ecos de todo esto ve Joshua en nuestra sociedad, hoy en día. ¿Vale? Bueno, pues vamos a empezar a desenvolver esto. El texto de Amós, que sirve de base, ya marca el tono, es muy directo. Oíd esto. Los que explotáis a los menesterosos y arruináis a los pobres de la tierra. Es Amós 8.4. La verdad pone un poco los pelos de punta, ¿verdad? El estudio de Joshua, como decíamos, dibuja un retrato bastante detallado de estos predadores sociales del antiguo Israel. No habla simplemente de comerciantes poco éticos, sino de algo más siniestro. ¿Qué es lo que, según este análisis, definía a estas figuras? ¿Qué los hacía tan peligrosos? Pues es fascinante, la verdad, y a la vez un poco inquietante. Ver cómo el análisis desmenuza sus motivaciones, sus métodos, siempre basándose en el texto de Amós, claro. Joshua identifica varios rasgos clave que van más allá de la simple mala práctica comercial. A ver, el primero, una codicia que parece no tener límites. Se apoya en Amós 8.5, donde esta gente se pregunta: ¿cuándo pasará el mes, la luna nueva, que era fiesta, y el sábado para que vendamos el trigo? O sea que hasta los días que eran para descansar o para lo sagrado les molestaban. Les interrumpían el negocio. Eso ya indica una obsesión bastante fuerte, ¿no? Exacto. Revela una impaciencia voraz por seguir acumulando riqueza. Una mentalidad donde el beneficio está por encima de todo lo demás, incluso lo religioso o lo social. Esos días que debían ser para la comunidad, para Dios, pues ellos los veían como un obstáculo para ganar más dinero. Joshua conecta esto con la sabiduría de Eclesiastés 5.10, que dice algo así como: el que ama el dinero no se saciará de dinero. Es como una sed que nunca se calma, una espiral. Entiendo. Una avaricia que lo devora todo. ¿Y qué más? ¿Qué más caracterizaba a estos predadores, según el análisis? Pues el segundo rasgo, que va muy ligado al primero, es el fraude sistemático, o sea, el engaño como método de negocio habitual. Amós 8.5 es increíblemente específico aquí, y Joshua lo subraya mucho. Describe cómo planeaban achicar la medida. La efa, que era la medida estándar para el grano, como unos 39 litros, ¿sabes? Luego aumentar el precio, usando el siclo, que era una unidad de peso para la plata, unos 13 gramos. Y por si fuera poco, falsear las balanzas. Madre mía, un engaño perfectamente calculado en 3 frentes. Te doy menos producto, te cobro más y encima manipulo la pesa. Precisamente, era un sistema montado para estafar. Querían dar menos por un precio inflado y para asegurarse, pues manipulaban los instrumentos de medida. En aquella época eran cruciales para un comercio justo, claro. Y no había controles estrictos, así que se aprovechaban. Joshua recuerda aquí un proverbio. Proverbios 11.1. Balanza falsa es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. Esto lo sitúa no solo como un delito comercial, que lo era, sino como una ofensa moral y espiritual muy grave. Indica una perversión de la justicia en el día a día. Es decir, que no era un error puntual, que a veces pasa. Era una estrategia deliberada para hacerse ricos a costa de engañar a otros, y me imagino que sobre todo a los que menos recursos tenían para defenderse o para comprobar las medidas, ¿no? Exacto. Y eso nos lleva directos al tercer rasgo que identifica Joshua, un desprecio profundo, y la verdad es que escalofriante, por los pobres. No se conformaban con engañar en la tienda, digamos, explotaban la vulnerabilidad más extrema de las personas. El versículo 6 de Amós 8 es brutal, y el análisis lo enfatiza mucho. Compraremos los pobres por dinero y los necesitados por un par de zapatos. Comprar personas por lo que valen unas sandalias. Es que cuesta hasta imaginarlo. Es una imagen que refleja una deshumanización total, vamos. Joshua subraya que esto era literalmente traficar con la dignidad humana.
Se aprovechaban de deudas minúsculas, quizás el valor de un simple par de sandalias, para quitarles lo poco que tenían los pobres o, peor aún, para reducirlos a la esclavitud, a ellos o a sus hijos. Y la crueldad no terminaba ahí. Amós menciona que vendían los desechos del trigo, o sea, la barredura, lo que no servía para nada, como si fuera grano bueno. Engañaban hasta con lo más básico. Josué conecta esta opresión directa con Proverbios 14:31. El que oprime al pobre afrenta a su hacedor. Cada acto de explotación era visto como una ofensa directa a Dios. Es realmente sobrecogedor. Avaricia sin fin, engaño como sistema, deshumanización. Uno se pregunta si esta gente tenía algún tipo de conciencia, si sentían algo por el daño que causaban. Esa es precisamente la cuarta característica que destaca el análisis de Joshua, una conciencia completamente amortiguada. Podríamos decir, cauterizada. Según su interpretación, estos predadores vivían en una especie de autoengaño. Cita el Salmo 36.2, que describe a alguien que se lisonjea, por tanto, en sus propios ojos, de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. Creían, o se convencían a sí mismos, de que sus actos quedarían impunes, que nadie les pediría cuentas ni aquí ni en el cielo. Se justificaban. Minimizaba sus acciones, quizás pensaban que eran listos o que así son los negocios, ¿sabes? Joshua también menciona a Jeremías 17:9 sobre lo engañoso que puede ser el corazón humano, capaz de racionalizar casi cualquier cosa. Económicos o de falta de ética empresarial, vamos. Es una corrupción mucho más profunda, moral, espiritual. Una mezcla tóxica de avaricia insaciable, fraude planificado, desprecio por la vida humana y una capacidad asombrosa para silenciar la propia conciencia. Un verdadero predador social, como lo llama. Bien, si este era el panorama que denunciaba Amós, tan desolador, con esta explotación sistemática y esta falta de humanidad, ¿cómo reacciona Dios ante todo esto, según la interpretación que hace Joshua del mensaje profético? Porque Amós no solo describe la situación, también lanza advertencias muy, muy serias. Pues la respuesta divina, tal como la presenta Josué a través de Amós, es todo menos pasiva. Es tajante, es severa, y deja claro que Dios no es indiferente al sufrimiento causado por esta injusticia. El análisis destaca varios puntos cruciales en esta respuesta. El primero, y quizás uno de los más impactantes, es que Dios no olvida. El versículo clave aquí es Amós 8:7. Jehová juró por la gloria de Jacob: no me olvidaré jamás de todas sus obras. No me olvidaré jamás. Eso suena muy definitivo. No es un simple tomo nota y ya veremos. Exacto. Josué interpreta este juramento divino y que Dios jure ya es algo extremadamente solemne en la Biblia, como una afirmación rotunda de que su paciencia tiene un límite, y que cada acto de injusticia, cada engaño, cada vida aplastada, queda registrado en la memoria divina. No es un olvido humano, ¿no? Josué planteó aquí la pregunta fundamental que sugiere el texto. ¿Por qué es tan significativo que Dios diga que no olvidará jamás las obras de los injustos? La respuesta implícita en el análisis es que esta memoria divina no es pasiva, sino que garantiza una consecuencia. Se menciona como referencia Números 32:23, «Sabed que vuestro pecado os alcanzará». La idea es que las malas acciones, tarde o temprano, tienen repercusiones. Me parece un punto clave. Esa idea de una memoria divina activa, que garantiza la justicia, aunque tarde en llegar, desde nuestra perspectiva humana, claro, es una advertencia muy seria contra la impunidad. Definitivamente. Y esta memoria activa lleva directamente al segundo punto de la respuesta divina, la advertencia de un juicio inminente y devastador. Toda esa prosperidad, toda esa riqueza acumulada a base de fraude y opresión, pues no iba a durar. Amós es muy claro al advertir sobre castigos terribles para el reino de Israel, que incluían la ruina económica, social, incluso la deportación. Josué cita un versículo un poco posterior, Amós 8:10, que pinta un cuadro sombrío de las consecuencias de ese juicio. «Cambiaré vuestras fiestas en lloro, y todos vuestros cantares en lamentaciones, y la pondré como día de luto por hijo único, y su final como día amargo». Vaya imagen, un giro total. Toda la alegría superficial, las fiestas, la música, convertidas en el lamento más profundo, como el de perder a un hijo único. Madre mía. Sí, es una imagen de desolación absoluta. Sugiere que la alegría construida sobre la injusticia es frágil, es falsa, y que será reemplazada por un dolor real y amargo.
La fiesta se acaba, vamos, y de la peor manera posible. Josué también conecta esto con otros profetas como Abdías 1:15. Porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones, reforzando la idea de que este juicio no es una amenaza vacía, sino una certeza divina. Queda claro que no se trata solo de una regañina moral. La advertencia es sobre consecuencias muy reales, tangibles y dolorosas para esa sociedad. Efectivamente. Y el tercer elemento de esta respuesta divina que Josué subraya es la claridad de la advertencia profética misma. Amós no está susurrando al oído, está gritando en la plaza pública. Actúa como la voz de Dios, un altavoz en medio de una sociedad que parece sorda. Su mensaje es directo, confrontador, sin adornos. Josué lo relaciona con la misión descrita en Isaías 58:1. Clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión. La función del profeta, según este análisis, es precisamente esa: sacar a la luz la rebelión, la injusticia flagrante, esa insolencia y obstinación pecadora, como dice el texto. Para que nadie pueda decir que no sabía, para romper esa burbuja de autoengaño. Es una última llamada a la cordura antes de que las consecuencias lleguen. Entonces, resumiendo la respuesta divina, según Josué, hay una memoria infalible de la injusticia, hay una promesa firme de un juicio severo y transformador, y hay una advertencia clara y pública a través del profeta. Queda patente que, en esta visión, Dios no es un espectador distante ni indiferente ante la opresión de los más vulnerables. Esa es la esencia, sí. La indiferencia divina no es una opción frente a la explotación y la corrupción, según la lectura que Josué hace de Amós. Dios toma partido por la justicia y por las víctimas. Y aquí viene una parte crucial del análisis de Josué. No se limita a interpretar un texto antiguo y dejarlo ahí, en el pasado. Argumenta que tiene una relevancia directa y urgente para nosotros hoy. ¿Cómo establece esa conexión? Ve ecos de esos predadores sociales y de esas advertencias en el mundo actual. Sí, lo hace de forma muy explícita y contundente. El estudio sostiene que, lamentablemente, muchas de las dinámicas y actitudes denunciadas por Amós Agnoth hace, más de 2700 años, siguen vigentes en la sociedad contemporánea. Afirma que persiste el mismo espíritu de codicia que movía a aquellos explotadores del antiguo Israel. Habla sin tapujos de predadores sociales de nuestros días. ¿Y cómo se manifestarían hoy esos predadores o ese espíritu según el análisis? ¿Da alguna pista más concreta? Pues mira, el análisis señala directamente a la corrupción como una manifestación moderna de esa misma actitud. Menciona cómo la corrupción puede desviar fondos públicos destinados a servicios esenciales, como la sanidad, la educación o la creación de empleo, beneficiando a ciertas élites políticas o empresariales mientras se perjudica gravemente a los sectores más desfavorecidos de la población. Describe un escenario donde algunos acaparan riqueza, tierras o recursos de forma desmedida, a menudo aprovechando vacíos legales o directamente manipulando las leyes a su favor. Cita pasajes del Nuevo Testamento como Mateo 24:12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, sugiriendo que esta injusticia puede generar una creciente apatía o indiferencia social. También recurre a Isaías 56:11, que habla de líderes que buscan su propio provecho, apuntando a un egoísmo instalado en ciertas esferas de poder. Es una lectura bastante crítica, la verdad. Ve una continuidad directa entre la denuncia de Amós y problemas actuales como la desigualdad extrema o la corrupción sistémica. Mencionas también esa sensación de impunidad. Sí, describe una peligrosa sensación de impunidad que pueden tener aquellos con poder económico o político. La creencia de que están por encima de la ley, o que las leyes están hechas a medida para proteger sus intereses. Eso les permitiría actuar con esa conciencia amortiguada que ya veíamos en los tiempos de Amós. Creen que no habrá consecuencias reales para sus acciones. Una perspectiva sombría, sí. Pero el análisis de Joshua no se queda solo en la denuncia o en trazar paralelismos. ¿Propone alguna salida o respuesta ante esta situación? Efectivamente, no se limita a diagnosticar el problema. Ante este panorama, Joshua lanza lo que describe como un llamado urgente a despertar la conciencia, tanto a nivel social como, fundamentalmente, a nivel espiritual. Y aquí hace una distinción importante. Rechaza lo que considera soluciones superficiales o meramente paliativas. Critica, por ejemplo, los donativos que califica de ridículos o la creación de fundaciones que, desde su perspectiva, a veces sirven más para amortiguar las conciencias de los responsables de la injusticia que para erradicarla de raíz. Vale. Si esas acciones no son suficientes,
¿Cuál es la alternativa que propone Joshua en su estudio? Pues la propuesta central del análisis es un cambio mucho más radical y profundo, un retorno genuino a Dios, específicamente a través de Jesucristo. No se trata de hacer pequeños ajustes éticos o de caridad cosmética, sino de una conversión del corazón. Cita al profeta Malaquías 3.7, «Volved a mí y yo me volveré a vosotros», como una invitación divina perenne al cambio de dirección. Y también un pasaje clave de los Hechos de los Apóstoles 2.38, «Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados». La solución que presenta Joshua es en esencia espiritual, un arrepentimiento sincero que conduce al perdón de los pecados a través del bautismo en el nombre de Jesucristo y que, argumenta, debe traducirse en una nueva forma de vivir y relacionarse con los demás, basada en la justicia y la misericordia. Entiendo. La raíz del problema es espiritual, por tanto, la solución fundamental también lo es. Pero ¿qué mensaje hay para las víctimas de toda esta injusticia o para aquellos que quizás se reconocen en esa descripción de codicia, pero quieren cambiar? Sí, y es un mensaje fundamentalmente de esperanza. El análisis de Joshua no es solo condena para el opresor o llamado al arrepentimiento. También se dirige explícitamente a los oprimidos y a aquellos que con humildad reconocen su necesidad de perdón y cambio. Enfatiza que Jesucristo ofrece perdón y restauración a los humildes, a los pobres en espíritu, como dice Mateo 5.3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Habla de la posibilidad de obtener a través del bautismo en el nombre de Jesucristo no solo el perdón de los pecados pasados, sino también una buena conciencia para con Dios, una restauración de la relación con Él. Cita también 1 Samuel 2.8. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso. Hay una promesa de vindicación y exaltación para los humildes que confían en Dios. La idea final que transmite Josué es que el pan de este día, el sustento verdadero que todos necesitamos, no solo el alimento material, sino que consiste en vivir en justicia, verdad y misericordia. Valores que, según su análisis, se encarnan plenamente en Jesucristo y se reciben a través de la fe y el arrepentimiento. Entonces, si tratamos de sintetizar la esencia de este análisis de Joshua sobre Amós, podríamos decir que utiliza este antiguo texto profético como un espejo muy potente. Nos muestra que las dinámicas de poder injustas, la avaricia descontrolada y la indiferencia ante el sufrimiento ajeno no son fenómenos nuevos, sino patrones profundamente arraigados en la condición humana que se repiten a lo largo de la historia. Pero, y esto es crucial, no se queda en la constatación pesimista. Ofrece una vía de salida, una esperanza real de redención y restauración, tanto personal como social, anclada en una transformación espiritual profunda a través de la fe en Jesucristo y el arrepentimiento sincero. Es una llamada a examinar nuestras propias vidas y nuestra sociedad a la luz de estos principios. Bueno, hemos recorrido juntos este análisis de Joshua sobre Amós 8:4-8. Hemos visto su retrato de los predadores sociales, estas figuras movidas por una codicia insaciable que no dudaban en usar el fraude sistemático y mostrar un desprecio absoluto por la dignidad de los más vulnerables, manipulando pesos, medidas, precios e incluso traficando con la vida de las personas. Y hemos profundizado en la respuesta divina que Amós proclama y que Joshua recalca. Dios no permanece indiferente. Su solemne juramento de no olvidar jamás estas obras de injusticia no es una amenaza vacía, sino la garantía de que existe una memoria divina activa y de que habrá un juicio inevitable y severo para quienes persisten en la opresión sin arrepentirse. La prosperidad construida sobre el sufrimiento ajeno es, en esta visión, insostenible y tiene fecha de caducidad. Y de manera fundamental, hemos visto que el análisis culmina en un llamado a la acción que trasciende la mera denuncia social. Es una llamada a despertar la conciencia social, pero sobre todo la espiritual. Propone el arrepentimiento genuino y la fe en Jesucristo, manifestados en el bautismo en su nombre para perdón de pecados, como el camino hacia la restauración personal, la obtención de una buena conciencia ante Dios y el fundamento para construir una sociedad basada en la justicia, la verdad y la misericordia, que identifica como el verdadero pan de este día. Y no menos importante, ofrece un mensaje de esperanza y vindicación para los humildes y oprimidos, asegurándoles que Dios está de su lado. Este estudio de Joshua nos deja con varias preguntas resonando, preguntas que el propio análisis plantea o sugiere.
Por ejemplo, ¿a quiénes se dirige específicamente el profeta Amós con tanta dureza? ¿Por qué insiste tanto en que Dios no olvidará la injusticia? ¿Cómo podemos reconocer hoy esas actitudes de codicia, de fraude sutil o de indiferencia hacia los necesitados, no solo en nuestro entorno, sino quizás incluso en nosotros mismos, ¿verdad? Adaptando una de estas reflexiones para cerrar nuestra exploración, ¿de qué manera estas antiguas y severas advertencias sobre la justicia social y la responsabilidad personal resuenan en la complejidad del mundo actual? ¿Y qué papel juega la conciencia individual y colectiva frente a las estructuras de poder y las injusticias que podamos identificar a nuestro alrededor? Un tema denso, sin duda, pero de una relevancia innegable. Gracias por acompañarnos en esta inmersión en el análisis de Yoshua. Hasta la próxima.